Entonces, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este taller que se denomina La realidad de la identificación predial en Colombia. Digamos que hoy estamos acompañados con el ingeniero Reiner Morales, ya voy a hacer la presentación de él. Sin embargo, ingeniero, pues este es un grupo, como le ha comentado, este es un grupo de semillero de investigación denominado Catastro ISIC de la tecnología en gestión catastral y agrimensura de la U Digital de Antioquia. Este es un programa que salió hace unos 2 años y pues digamos que la idea es formar tecnólogos en las áreas de catastro y temas de agrimensura. Básicamente, pues los estudiantes, la mayoría trabajan, la gran mayoría trabajan en temas catastrales y digamos que lo relevante de esta asignatura, entre muchas, en la asignatura, no, entre de esta carrera, es que las personas que están estudiando están en los territorios, ¿sí? Digámoslo, el ingeniero también es catastral y geodeste, pues todos estamos concentrados en Bogotá y a veces es muy difícil, como hemos comentado muchas veces, y él también lo ha sufrido, que no hay personal calificado en muchos de los territorios. Entonces digamos que esta carrera, digámoslo así, permite de alguna forma llevar ese conocimiento tan específico como es el tema del catastro y la agrimensura, pues a territorios donde no están. Entonces, esa es como tal la carrera. Y pues ahora sí le voy a presentar al ingeniero. Ingeniero Reiner Morales es catastral y geodesta, especialista en Derecho de Tierras de la Universidad Externada de Colombia, está cursando la especialización en geomática de la Universidad Militar y pues la verdad tiene muchísima experiencia en el tema de gestión predial. Acá valga la redundancia, acá yo lo conozco a él por temas de gestión predial, hemos trabajado de compañeros y también hemos trabajado de camisas opuestas como lo fue en el proyecto Conexión Norte, él estaba en el concesionario, él estaba en la interventoría y como anécdota pues para todos teníamos grandes peleas, ¿cierto, Reiner? Pero pues digamos que acá el tema puede que uno tenga diferencias, pero creo que el tema es de respeto y pues obviamente uno también se equivoca y digamos que eso es lo chévere y por eso traigo esta anécdota acá, que a pesar de que nos dábamos duro en los comités, después salíamos y tomamos gaseosa como si no hubiera pasado nada porque finalmente cada uno está defendiendo pues una posición en su momento y que puede que estuviera mal o errada. Entonces pues digámoslo así que de verdad le agradezco estar acá, de verdad este taller es muy importante pues porque como les he dicho a los estudiantes, este tema catastral, más allá de una norma, más allá de leerse un documento, es algo de práctica. Yo la verdad no conozco el primer profesional que me diga, me sé todas las tipologías de predios y todas las situaciones prediales en el país, no lo conozco porque cada predio tiene una situación particular y por eso, pues digámoslo así, estudiamos y nos tomamos y la experticia nos permite, digamos, cada día aprender más, pero es como lo mismo en avalúos. Todos los avalúos son totalmente diferentes por tiempo, espacio y lugar. Entonces, pues ingeniero, muchísimas gracias por estar acá y pues no, adelante, el auditorio es suyo. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos. Hoy pues es un día de fiesta y pues fácilmente ahorita deberían estar realizando las velitas, los farolitos y pues el que estén acá pues nos muestra un gran interés sobre este tema de lo que es la identificación predial. Les voy a empezar a compartir la pantalla. Eh, bueno, Cuando Osvaldo me invitó, me realizó la invitación, pues siempre estuve bastante pensativo sobre específicamente qué tema hablar. Eh, el sistema de la gestión predial es absolutamente extenso y tal como lo comentaba Osvaldo, pues tiene bastantes aristas, se le puede mirar desde diferentes eh, lugares y todos los lugares, a pesar de que puedan tener criterios absolutamente válidos en algunos sitios o en algunos lugares puede llegar a tener muchísimas diferencias, ¿no? Entonces, la idea es poder realizar un taller. Hay veces que uno aprende muchísimo más eh, viendo las cosas, haciéndolas, haciendo ejercicios y demás, pues digamos que así como que se enriquece un poco más el conocimiento.
Listo, entonces, bueno, el objetivo principal como tal de este tallercito es que en un caso de la vida real podamos desarrollar una serie de conceptos tanto físicos, jurídicos y catastrales inmersos dentro del proceso de identificación predial. La idea es poder generar también una discusión. Como les digo, esto tiene bastantes aristas, varias formas de verlo, varias formas de abordarlo. Entonces, es muy interesante y enriquecedor también para mí que ustedes puedan aportar la experiencia que tengan desde cada uno de sus puntos de vista y sus experiencias. Entonces, bueno, preliminarmente Osvaldo me ayudó con compartirles una información. Viene un folio de matrícula inmobiliaria, viene una escritura pública, viene un pantallazo del geoportal del IGAT, y también viene un plano con los linderos identificados en campo y el área del predio. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros podamos primero contestar dos preguntas. ¿Cuál es la primera es cuál es el área del predio? Y la segunda, ¿quiénes son los propietarios? Entonces, nos podemos tomar 10 minuticos para que podamos revisar esa información. Primero, pues es importante que generemos como unas reglas del juego en cuanto a la participación. Cuando tengan una duda o quisieran intervenir, por favor, levanten la manito. Con el fin, pues, como esto es virtual, no, digamos, no interrumpirnos. Listo, entonces tomémonos 10 minuticos para revisar esta información. Todos pudieron descargar la información, no han podido abrirla normalmente. Se las dispuse en un drive, no sé si han podido descargar, yo la tengo acá ya, pero no sé si alguno o alguna han tenido dificultades en el descargue de la información. Profe, buenas tardes. No, sí descarga normal. Listo, perfecto. Okay. Entonces, vayámosla revisando y me interesa que se centren principalmente en el tema de las áreas del predio y quién es el propietario. Me disculpan de antemano el pulso de Maraquelo en la escritura. Lo ideal es que puedan revisar la parte que está resaltada, que es como lo más importante, lo que más nos importa y en lo cual pues nos vamos a entrar. Ingeniero, y no tenía uno más enredado. No tenía un predio con más enredado, eso tiene hasta servidumbre, dos servidumbres, no está. No, pero es que eso es lo bonito del ejercicio, Sí, poder sí, sí, sí. No, desarrollar. claro. No, está bien chévere porque tiene hasta falsa tradición. ¿No? Acá estoy haciendo el ejercicio bien, porque tiene sus trampitas. Ahí les doy el tic a las estudiantes y a los estudiantes.
Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo se han podido avanzar? ¿Tienen alguna duda? O si por el contrario ya terminaron. Bueno, yo estoy acá todavía leyendo la escritura y mirando como las anotaciones del folio para mirar qué es lo que está pasando. Acá William Robert está escribiendo, propietarios Fabio Ríos, Diego Ríos, Juanita Ríos, cada uno con un porcentaje, pero coloca que en falsa tradición y que 8 hectáreas según folio, es el área que les que está diciendo William Robert Pérez. Entonces, bueno, ¿cómo van? ¿Se han podido descargar la información? ¿Se la han podido leer? Este ejercicio está muy interesante porque cuando uno hace gestión predial, esto es lo que realmente, ahí está el quid del asunto. No el levantamiento, aunque hace parte de ir allá a hacer el inventario, pero acá este tema de sentarse a leer las escrituras, aunque no somos abogados, nosotros somos técnicos, sí tenemos que tener la facultad de poder leer un folio de matrícula, de poder entender ese tema, lo van a ver ustedes en legislación y normatividad, digamos una parte, pero es bastante importante que ustedes aprendan a leer un folio de matrícula, que empiecen a entender ese tema de falsa tradición, pleno derecho al dominio, usufructo, servidumbres, hipotecas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso este taller me parece muy importante para que se vayan dando cuenta de qué se puede hacer o qué nos toca hacer cuando salimos ya a trabajar, y eso es un trabajo, este es hay bastante trabajo en esto con la empresa privada. ¿Sí? Por ejemplo, acá el ingeniero Reiner, mientras todos acaban, les voy contando lo que nos dijo al principio, pues obviamente él está trabajando con Codensa, saneando un tema de servidumbres que tiene Codensa, bueno, y otras actividades. También el ingeniero Reiner, estuvimos en un proyecto en Ingetec, Nueva Esperanza, que es un proyecto de una servidumbre eléctrica, una línea de transmisión de 500, ¿y cuál era? ¿230 y 500? Reiner, no me acuerdo. Sí, era de 230, línea de 500, una reconfiguración a 230. Esos eran los municipios de Hualá, Gachalá, Gama, Junín, Guatavita, Granada, en esos municipios. Era, Y usted también alcanzó a estar en Ruta del Sol. no tuve esa maravillosa oportunidad de estar en ese proyecto. No, en ese no estuve. Ok. Entonces, compañeros y compañeras, entonces, si tienen dudas, igual esto es un taller, esto no es calificable, la idea es que nos arriesguemos a decir pues lo que ven. Entonces, por lo menos, de pronto el tema de saber quién es el propietario, pues que de pronto tiene un nivel un poquito más amplio, por lo menos el tema de la cavidad superficial, ustedes ya vieron la gran mayoría catastro y vieron agrimensura, entonces creo que pueden sacar esa información por lo menos. Insisto, esto es un taller y la idea es que ahorita vamos a ver cómo se desarrolla esto, que es un caso de infinitos casos que hay, pero por lo menos ya tenemos como unas líneas generales. Entonces, Jetsi, tranquila, acá todavía hay tiempo, entonces ahí te vuelvo a dar los datos del taller para que lo descargues, tú eres de las estudiantes que estaban más avanzadas, entonces vamos a ver si hace el ejemplo de decir por lo menos las áreas que tiene ese predio. Listo, Osvaldo. Entonces, pues mientras tanto, pues vamos a ir avanzando entonces en el tema. Listo. Y bueno, entonces continúo aquí compartiéndole ya la presentación. Listo, entonces el objetivo principal de ese tallercito era, a partir de, de la información que se les entregó, poder determinar cuál es el área del predio y el propietario, pero además de eso ir desarrollando pues inicialmente una serie de conceptos. Entonces, bueno, para los que ya terminaron, ¿alguien podría decirme o qué piensan ustedes de cuál es el área del predio?
¿cuál consideran, cuál creen que es el área del predio con base en la información que les entregué? Están muy callados los estudiantes. Bueno, yo me voy a arriesgar a ver qué. A ver, por acá lo estoy colocando. O alguno, Jetsi, Nayeli, Iván Darío. Yo digo que el área del predio son las 8 hectáreas que dice el certificado de libertad. Certificado, 8 hectáreas, listo. El, ¿Quién da el, más? las escrituras pueden ser varias. Un predio puede tener muchas escrituras, por lo tanto muchas áreas. Pero Sí, es válido. el área que siempre va a valer para un predio es la que tiene el certificado de libertad. Sí, es válido, es interesante. Ya vamos a discutir un poco más ese tema. ¿Quién piensa diferente? Yo voy a dejar acá en el chat las áreas que encontré como para que de pronto los que no han podido descargar los documentos, por lo menos miren la información y puedan entrar como a la discusión, ¿listo? Ah, bueno, ya creo que lo hizo el ingeniero Reiner ahí en la diapositiva. Esas son las áreas, listo, continúe. Listo. Bueno, entonces, como vemos aquí ya en pantalla, vemos que el área catastral son 8.400 metros cuadrados, según el pantallazo que les compartí del geoportal del IGAC. También aparece un área jurídica de 8 hectáreas, esto según el certificado de tradición y libertad o folio de matrícula y la escritura pública que les compartí. Pero si revisan en el plano, también les entregué, aparece un área física de 8 hectáreas, 3.912 metros cuadrados. Porque viene otra pregunta, ¿por qué consideran ustedes que estas áreas difieren tanto? ¿Por qué? Porque es que en el 90% de los predios del país, principalmente en el área rural, se presenta este tipo de situación. Ingeniero, mal tomadas las medidas. Listo, puede ser mala medición. Exacto. ¿Quién más? ¿Quién piensa diferente? Primero, este folio de matrícula nace, digamos, como la vida jurídica, aunque es una falsa tradición, pues con un área de 8 hectáreas. ¿Cierto? Es posible Exacto. que la metodología de medición en su momento no haya sido la acorde para el proceso o para el cálculo, ¿sí? Ya que estamos hablando que fue en el 53 y de pronto no se contaba con la herramienta como para poderla hacer en su momento o las personas que lo hicieron, ¿sí? No se ve, digamos, dentro de las siguientes anotaciones, no se ve de pronto una actualización de cabida de lindero, entonces siempre se mantuvo el área con que inicialmente nació esta falsa tradición. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Tengo una pregunta, qué pena. Sí, señor. Cuando se habla de área física, ¿es el área que está, digamos, levantada en terreno o es el área, me refiero a que en ocasiones tenemos que desde catastro puede haber un área catastral registrada, ¿cierto? Pero cuando Sí. hacemos un cálculo del polígono nos da un área diferente, puede ser mayor o menor. Entonces esa área física es referente a qué. Esa área física es un área que se levantó en terreno. Ok, muchas gracias. Ok, entonces ahí básicamente lo que se hizo fue verificar cada uno de los linderos, se recorrió cada uno de los linderos con el propietario y con base en eso y apoyados en la información de la escritura pública se levantaron todas las áreas del predio, todos los linderos, arrojándonos un área de 8 hectáreas, 3.900 metros cuadrados. ¿Listo? ¿Alguien quisiera participar? ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces continuamos. Bueno, ¿por qué las áreas de los predios son diferentes? Pueden existir diferentes motivos, tal como lo comentaba el compañero. Es posible que dentro del proceso de cuando se nace el predio a la vida jurídica, es probable que las medidas costumbristas del momento hayan arrojado en su momento un área total de 8 hectáreas. Ustedes van a encontrar muchísimo este tipo de situaciones dentro de las escrituras públicas. Si se fijan en la descripción de los linderos del predio, se van a dar cuenta que son linderos medianamente arcifinios,
sí tienen claro del concepto de un lindero arcipínico. Son básicamente límites naturales, ¿no? La quebrada, la cuchilla, algunas montañas también. Esos son los que nosotros llamamos técnicamente como linderos arcipínicos. Pero también van a encontrar en esas descripciones de linderos, desde el mojón marcado con una X, hasta arriba el palo de mango. Generalmente aparece eso, inclusive en algunas escrituras muy viejas también van a encontrar 3 tabacos hacia el norte, y cuando uno se pone a revisar 3 tabacos hacia el norte, pues es el tiempo que se gasta digamos, al prender un tabaco, el tiempo que se gasta en consumirse completamente ese tabaco. Entonces, pues son linderos que a hoy, pues no son técnicamente, pues fácilmente medir, ¿no? Sumado al tema de los mojones, honestamente en toda la experiencia recorriendo predios, verificando los linderos y haciendo identificación predial, gestión predial, la verdad yo nunca he encontrado el mojón marcado con una X. Entonces todo eso hace que con el pasar del tiempo las diferencias de las áreas se vayan a ir de una u otra forma replicando. ¿Por qué el área del IGAC es diferente? Primero porque el IGAC hasta hace un tiempo redondeaba las áreas del predio. Entonces por eso nosotros en la parte catastral vemos que el predio tiene un 8 hectáreas, 4.000 metros cuadrados. Sumado a eso también existe algo que se llama la desactualización catastral. Normativamente el IGAC, como ente rector, tenía la obligación de actualizar, tiene la obligación de actualizar el catastro de manera continua. Anteriormente eran 5 años, bueno, eso viene cambiando ya con la implementación del catastro multipropósito y demás, pero ¿qué pasa? Que la dinámica inmobiliaria no avanza a la misma velocidad que la actualización catastral. En un año pueden pasar miles de cosas en un predio. Puede haber una sucesión porque el propietario falleció y dividió, o vendieron una parte. Entonces esa desactualización catastral con el pasar del tiempo se ve reflejado muchas veces en los problemas de las áreas. Acá, por ejemplo, en pantalla vemos en el mapa de Colombia de la derecha, eso es una fuente del documento COMPES, el estado de la actualización catastral hasta 2016. Este mapa fue utilizado también durante las negociaciones del proceso de paz, porque el catastro como tal es una herramienta fundamental para el desarrollo del territorio. Entonces, durante ese tipo de estas conversaciones, el gobierno y las FARC se dieron cuenta o reconocieron que al estar el catastro completamente desactualizado, al no tener una propiedad absolutamente clara, al haber existir concentración de la tierra, eso es tanto un hecho generador como una consecuencia de la guerra. Como hemos escuchado en varias noticias, en algunos artículos, en revistas y demás, la concentración de la tierra es un hecho generador de la violencia. Entonces, Colombia ha venido avanzando en ese proceso, de ahí a que se esté ya hablando como tal de un catastro multipropósito. Cuando Osvaldo y yo éramos estudiantes, siempre nos dijeron que Colombia tenía uno de los mejores catastros de Sudamérica. Sin embargo, hoy analizando, revisando, recorriendo ya como tal, trabajando en campo, se da cuenta uno de que eso no es tan así. Entonces, ya devolviéndonos un poco en el tema de cómo poder llegar a solucionar este tipo de problemas de diferencias en las áreas, que en últimas lo que nos lleva a hacer que de una u otra forma exista inseguridad jurídica por parte de los propietarios. Les pongo el ejemplo del señor Barbosa de este predio. Este predio lo íbamos a nosotros a construir una servidumbre y todo iba bien, pero entonces al existir la falsa tradición, que ya vamos a ver un poco más al detalle de qué se trata, él se dio cuenta que no era propietario y él decía: ingeniero, ¿cómo así? Yo tengo mi título, compré el predio, pago impuestos,
desarrollo actividades en el predio porque yo no soy propietario. Y es precisamente por el desconocimiento de todos los, de la gran mayoría de los propietarios, de nosotros como también de alguna forma, de una u otra forma, de algunos profesionales que no han venido como desarrollando, no socializan un poco el tema con respecto a las titularidades de los predios. Para específicamente hablar netamente del tema de las áreas, pues con la implementación del catastro multipropósito, la firma de los acuerdos de paz, la reforma rural integral, que de antemano les recomiendo que se lean. Este documento es un documento de verdad maravilloso, porque nos da como el contexto general de todo lo que ha sido el problema de la tierra en Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, el catastro ha venido teniendo cierta evolución de manera gradual. Se ha empezado a implementar un poco más lo que es el catastro, la interrelación catastro-registro. Para eso, por ejemplo, para este tema, netamente ha sacado una cantidad de resoluciones conjuntas que lo que intentan es arreglar este tipo de problemas. Básicamente, intentar ponernos a actualizar las áreas de todos los predios del país, pues de manera masiva va a ser una tarea casi que imposible. Nos tocaría casi que levantar al menos con navegador cada uno de los linderos y se nos puede pasar la vida y nunca lo podríamos llegar a ver. Pero entonces ellos sí generaron una serie de protocolos para poder arreglar esto. Entonces sacaron una serie de resoluciones conjuntas en el cual, por ejemplo, para este caso, aplicaría la rectificación de área por imprecisa determinación. También existen otras metodologías, como por ejemplo el tema de la actualización de linderos por imprecisa determinación, que les comentaba, la rectificación de linderos por acuerdo entre las partes, que es cuando los linderos no coinciden o han venido cambiando con el pasar del tiempo, la inclusión del área de dato de área dentro de los folios de matrícula, la inserción como tal de las cédulas catastrales dentro de este mismo folio, y ha venido desarrollando eso de manera continua los últimos años, los últimos 5 años ha camellado fuertemente el Estado en eso. También tiene unas metas, también dentro del catastro multipropósito. Esto es un extracto de lo que nos muestra la página del ITAC. Ellos tienen como objetivo actualizar el catastro a 2022 un 60%. Y para 2025 un 100%. Es una meta, si bien es clara, personalmente, y eso sería un bonito tema de discusión, no sé qué tan alcanzable pueda llegar a ser, teniendo en cuenta las velocidades con las que ha venido implementando lo del catastro multipropósito, la creación de gestores catastrales, la cercanía sobre todas las comunidades y demás. Pero pues eso, si quieren, lo podemos ir tratando ya. Señor, cuénteme. No, es que sobre las áreas, cuando uno va a hacer corrección de áreas, como el problema que tiene aquí el señor, pongamos que el señor no esté en falsa traición, que eso es otro anexo, pues que otra parte que le salió al cojo, pero digamos que el predio está en completo derecho de dominio y una legalidad jurídica bien. Pero cuando vos tenés esos cambios de áreas, que en el certificado de libertad figura una área, en catastro figura otra área y en la escritura figura otra área con un levantamiento topográfico como el área física que vos anexás ahí. Uno va a cambiar el área ligada y entonces uno tiene que ser, si le falta área, ¿a qué predio le habías metido el área que vos decís que es tuya? Y hacer un plano del vecino que tiene el área que supuestamente es tuya por un error de ligada. Y si le sobra área, entonces también tienes que hacer el levantamiento topográfico del predio al cual le hace falta esa área que vos tenés o que vos tenés adjudicada por el IGA. Entonces se vuelve un trámite engorroso por las dificultades o por las trabas que el IGA le pone a todo. O sea, ellos nunca aceptan que tienen un error y bueno, entonces el error lo vamos a corregir con el plano topográfico de tu predio, que vos tenés el área que certifica ese predio, pero que además tienes que solucionar el error con el vecino que tiene por de más o por menos el área establecida. Entonces le tenés que solucionar
Tienes que solucionar tu problema y tienes que solucionar el predio del vecino. Además, tienes que solucionarle el problema al IGA. Entonces eso sí se vuelve inmanejable para un propietario común y silvestre, como decimos. Eso es muy, muy, muy cierto, pero eso es básicamente por el desconocimiento de, digamos en este caso, del IGAC, de la persona que atiende en el IGAC. En el IGAC falta muchísima capacitación, sobre todo, no hablo de la oficina central, obviamente, sobre todo en las partes alejadas, en las oficinas que antes existían, por ejemplo, en el tema de Cundinamarca, antes solo existían oficinas en Ubaté, en varios otros municipios que, si bien tenían cercanía a la población, cuando uno se acercaba ya, definitivamente era imposible hacerles entender ese tipo de cosas. La normatividad está, y este tema de la rectificación de áreas por imprecisa determinación, jurídicamente no implica que yo tenga que arreglarle el problema al vecino. Jurídicamente lo que significa es que yo estoy arreglando el predio y yo lo que puedo alegar es el derecho constitucional que tengo a tener seguridad jurídica y el artículo de la Constitución que habla de la propiedad privada. Entonces yo como tal lo que estoy haciendo es hacer valer mis derechos como propietario. Pero sí falta desconocimiento, falta muchísima información por parte de capacitación del IGAC. Eso es muy, muy, muy cierto y eso nos va a pasar de manera continua. Es importante pues hacerles ver ya con resolución en mano que mire, este es su deber como ente rector o como gestor catastral para que al caso del tema del catastro multipropósito. Entonces, en la medida en que nosotros como catastrales, y cuando los digo catastrales no hablo netamente de la ingeniería catastral, sino de ustedes también desde el punto de vista de la tecnología, me refiero a que es importante que nosotros tengamos muy, muy, muy claro ese tipo de información, porque en la medida en que nosotros vamos a asesorar también a los propietarios. Esto es muy común, esto se va a presentar, como les comentaba, en un 90% de los predios. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos muy clara esa información, cuáles son los procedimientos, qué requisitos son los que se deben presentar, pues asimismo podemos nosotros asesorar y poder llevar a buen término cada uno de estos procesos. La resolución que existan. Perdón, uno espera, ingeniero, que con estos nuevos operadores que se viene tratando el catastro multipropósito, que piensan de entrar a ocupar las zonas que tenía o los municipios que tenía ligada, uno espera que estos procesos, así que no solamente esto, es los cambios de propietarios o a veces la homologación de los nombres parecidos en las fichas o un propietario que no es inscrito en un predio que tampoco es, o sea, hay muchos errores que por humanos yo sé que todos los tenemos que cometer y no hay entidad que no los cometa. Yo no voy a calificar tampoco que Liga es de esa categoría, o sea, todos cometemos, donde trabaja el ser humano hay errores, y si no, no fuéramos humanos, pero uno espera que con esa entrada de los nuevos operadores, hombre, las cosas sean diferentes, al campesino lo tengan más en cuenta y lo atiendan, porque a la persona que está en la oficina le es muy fácil mandar al propietario, no, primero corríjame en registro y ya viene para luego corregirla acá. O sea, para él es muy fácil decirle eso, pero él no sabe, el funcionario de catastro no sabe, el delegado, qué es lo que a dónde se va cuando a una persona común y silvestre le dice una cosa de esas. O sea, ¿por qué no hay como la herramienta para, venga, organicemos esto acá, consigas un levantamiento topográfico, un topógrafo que le mida el terreno, certifiquemos el plano, yo le certifico el área y con esta área usted se va para notaría, hace una corrección de áreas y va a registro al que se la registre. Pero para él es muy fácil decirle, no váyase para registro, y cuando usted corría en registro, viene que yo le corrija, porque así es los facilitistas que son los delegados en algunas sedes, tampoco voy a generalizar. Pero a veces nos volvimos muy facilistas como empleados públicos, nos volvimos muy facilistas para embolatar a la gente. Sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y bueno, por lo menos hablo del caso que más cercano tengo, es el tema de Cundinamarca. Cundinamarca se certificó como gestor catastral. Entonces, todas las oficinas del ICAT que habían en los municipios, todo se centralizó. De momento está centralizado todo en Cundinamarca, todo en Bogotá. Entonces, municipios como Medina, municipios como Gachitá,
municipios lejanos como Paine, que quedan muy lejos, pues les toca, primero tienen que venirse hasta Bogotá, que son viajes de 5 o 6 horas. Por otro lado, tienen que venir a hacer unas filas impresionantes aquí a la gobernación de Cundinamarca. Y adicionalmente la información que aparece en internet es demasiado superficial, no habla específicamente de qué es lo que tiene que llevar cada propietario, todos los requisitos, y los devuelven porque les falta una firma, porque les falta X cosa, que fácilmente si tuviera una información mucho más clara, pues se puede solucionar y se podría hacer el proceso mucho más expedito. Entonces, por lo menos en el caso de Cundinamarca, hoy, si bien se está intentando a implementar el catastro multipropósito, de momento lo que ha hecho es alejarse un poco de la población, lo cual no debiese ser así, y no es el espíritu como tal de lo que era la ley de catastro multipropósito, de lo que era, bueno, empezando que la ley de catastro multipropósito iba a ser una ley completamente, y en últimas terminó siendo un capítulo del plan de desarrollo. ¿Qué pasaba con la ley de catastro multipropósito? El proyecto de ley, si pueden descargarlo y revisarlo, también es muy interesante. No eliminaba el certificado de tradición y libertad, sino que lo unía con el certificado plano y con la ficha predial del GAT, los unía. Luego, toda la información siempre iba a estar actualizada casi que en tiempo real. Iba siempre a estar actualizada. El folio de matricular, si ustedes se fijan, si bien tiene toda la información jurídica, no tiene planos, no tiene nada de información espacial. Entonces eso siempre deja cosas como en el aire, siempre deja cosas como volando, siempre deja cierto tipo de dudas. Entonces, no existe voluntad política sin ánimo de entrar a ninguna discusión de derechas, izquierdas y demás, pero no se ha entrado todavía en intentar reconocer la importancia de tener una información completamente actualizada y que se vaya actualizando de manera continua y de manera real. Sí, lo que dice aquí, las metas que tiene el IGAC para 2025 de actualizarlo al 100%, pues es muy válido, pero qué tan posible va a poder llegar allá, pues yo la verdad lo veo lejano. Y una cosa es cobertura y otra cosa es calidad. Entonces, eso es lo que se está intentando empezar. Eso también es larguísimo, pero esperemos que se pueda mejorar. Lo importante, como les comentaba, es nosotros como trabajadores en el área predial, ir replicando todo este tipo de información a los propietarios, explicarles bien, y para eso es precisamente que es necesario que nosotros tengamos muy claros los conceptos. ¿Listo? ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, entonces continuemos. Viene la otra pregunta: ¿quién o quiénes son los propietarios? Algunos se han adelantado. ¿Alguien más quisiera opinar acerca de quiénes son los propietarios? Pues si mantenemos el tema de que es una falsa tradición, pues para este caso el predio rural sería un predio baldío, ¿no? Sí, pues digamos, no sé, buscando un poco más a fondo, se da uno cuenta de que efectivamente es un predio baldío, ¿no? Que no vaya de pronto a ser una falsa tradición sobre un lote que ya tenía de pronto un título adjudicado y por razones de pronto de registro, algún error se le otorgó este folio de matrícula, como suele suceder. Exacto, sí es posible, es posible. Para este caso específico no existía, no, el predio no era baldío, existía un título originario anterior, de donde salió, se dio origen al predio. Entonces, para este caso específico no había un predio baldío. Pero eso nos obliga, como tal, a tener una serie de conceptos claros. La parte catastral no solo implica una nueva visión que existe del territorio. En la nueva visión no solo está en describir los linderos, no solo está en cuánta área tiene el predio, sino en identificar de manera clara quiénes son los sujetos que están en ese territorio y qué relación tienen con él.
¿Listo? Entonces, para los que veo que van adelantados en el tema, lo cual me parece muy chévere porque eso nos permite pues entrar en discusión, ¿no? Y en ver diferentes visiones. Entonces, como les comentaba, como comentaban también, existe una falsa tradición y esto los propietarios no lo conocen, nadie sabe que es una falsa tradición. Una falsa tradición es básicamente, pues para no entrarnos tanto en temas jurídicos, una falsa tradición es cuando uno vende algo de lo cual no es propietario. Es decir, por ejemplo, tengo un lucero que me lo encontré en la calle y lo vendí. Si lo pusiese, si eso mirándolo desde el punto de vista jurídico, eso significa que yo vendí algo, generé un título de algo que yo no era mío. En este caso, vienen una venta de derechos y acciones, que es básicamente una sucesión ilíquida, en la cual pues, los propietarios lo que hicieron fue venderle a través de una escritura pública a los señores Cuerpo Silverio y Eleodoro Moreno. Entonces, esto es muy común en cada uno, en muchos de los predios, cuando vayamos, sobre todo en la parte rural, cuando vayamos a recorrer el territorio, cuando vayamos a hacer cualquier tipo de trabajo, como lo comentaba Osvaldo, ustedes no solo van a trabajar en la parte pública, también van a tener la oportunidad de apoyar procesos de gestión catastral para proyectos de infraestructura, no solamente eléctricos, sino puede ser vial, tienen muchísimos proyectos, lo cual eso va a implicar que se necesite mucha mano de obra. Y pues la ventaja que teníamos nosotros los catastrales, digo teníamos porque ahora aparecerán ustedes, que es muy bueno, es muy chévere, es que éramos poquitos y al ser poquitos, pues teníamos mucho trabajo. Todavía lo tenemos porque desafortunadamente pues no han seguido avanzando en generar otro tipo de carreras y tecnologías que trabajan en este tema de manera pues ya un poco más también directo, ¿no? Entonces, este caso, como les comentaba, es una falsa tradición. El propietario, en los últimos anotaciones donde aparecen don Fabio Ríos y sus hijos, pues no son los propietarios. Y nosotros nos corresponde también pues, informar ese tipo de datos, de información. ¿Listo? Entonces, para poder conocer bien ese tema de lo que es la propiedad, pues la Constitución, ustedes saben, a partir del artículo 58 nos habla de que se garantiza la propiedad privada, pero esta propiedad privada por motivos de utilidad pública y por la función social que cumple la propiedad, pues tiene ciertas limitaciones. También la Constitución Política del 91 es importante porque es de las primeras constituciones en las cuales se habla del tema ambiental. Y cuando las primeras constituciones me refiero a nivel Suramérica o América Latina, fue una constitución del 91 pues, que jacta de tener esa particularidad, también tener en cuenta la parte ambiental. Y bueno, entonces también el artículo 669 del Código Civil nos habla, se los leo textualmente, de que la propiedad es el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. Entonces, en este concepto del Código Civil, los pongo un poco en contexto de lo que es el Código Civil. El Código Civil de nosotros es heredado en parte del derecho romano, que a su vez también fue heredado también por el derecho napoleónico. Como ustedes saben, la independencia de los países suramericanos de América Latina fue bastante influenciado por la Ilustración, de lo cual pues venía trayendo todas esas ideas y también viene incluido ahí lo que es el derecho de propiedad. Pero ese derecho de propiedad tiene como núcleo esencial tres factores fundamentales: es el uso, el goce y la disposición. El uso, que es lo que se dice en latín el ius iutendi, es básicamente esa facultad que tengo yo como propietario para usarla, en ese caso el predio, para usar la cosa. También viene el goce, que es el ius fruendi o fructus, que es esa
característica de poder yo recoger todo lo que el predio produzca. Y la disposición es esa capacidad de poder vender, de poder disponer y hacer con el predio lo que yo quiera, siempre y cuando respete la Constitución, en la función social y la función ecológica, ¿no? Ya para el caso netamente colombiano. Esos son los tres argumentos que tienen los tres elementos fundamentales del derecho de propiedad. Entonces, ¿qué pasa con el señor Fabio del predio que estábamos viendo? El señor tiene el uso, tiene el goce, puede llegar a tener la disposición para poder llegar a vender, pero lo que va a vender es netamente la posesión. Y ahí entramos entonces en otro concepto que también es importante que nosotros tengamos claro, que es la posesión. La posesión, disculpen, la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño. Y existen dos tipos de posesiones, las regulares y las irregulares. Esto es definido por el Código Civil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para los regulares existen, como si lo pueden ver en pantalla, existe un justo título. Y fue adquirido de buena fe, aunque no necesariamente esta buena fe pueda seguir prolongándose en el tiempo. Existe un título de traslatillo de dominio y pues puedo llegar a ser propietario después de pasados 5 años. Esto es importante tenerlo muy claro porque van a haber otro tipo de conceptos más adelante en lo cual pues podemos abrir una discusión y es fácilmente confundirse entre lo que es un poseedor, un tenedor y un ocupante. Eso es necesario, es muy importante que siempre lo tengamos claro, siempre que trabajemos con predios, es importante tener muy claro ese tipo de conceptos porque los vamos a dar de manera continua. Entonces están los regulares y también los irregulares. ¿Qué son los poseedores irregulares? Pues todos aquellos que no cumplan lo que dicen, lo que tienen los regulares, es decir, no tengan un título, es probable que no tengan buena fe. Entonces, remitiéndonos al caso de estudio, ¿cuál consideran ustedes que es don Fabio? ¿Regular o irregular? Sería regular. Exacto, es regular. ¿Por qué? Porque tiene un título, tiene un justo título, tiene más buena fe. Entonces, ¿qué tendría que hacer el propietario para poder adquirir la propiedad? El Código Civil colombiano y toda la normatividad vigente dice que yo puedo adquirir el predio de varias formas. Primero por accesión, por tradición, por adjudicación o por prescripción. Entonces, eso significa que para este caso sería por prescripción adquisitiva, la única forma en la cual se podría llegar a sanear y él puede adquirir la propiedad. ¿Por qué? Porque él ya lleva más de 5 años ocupando el predio, ha hecho tiene casi todos los elementos para poder adquirir la propiedad, ánimo de señor y dueño, paga impuestos, hace el uso, el goce y la disposición. Entonces, la normativa colombiana, y bueno, eso ya es un tema muchísimo más largo, que es el Código General del Proceso y demás, en la cual pues se van a aclarar. Eso ya le corresponde un poco más a los abogados, este tipo de cosas, pero es importante que nosotros los tengamos claros. Entonces, como les comentaba, es fácilmente poderse confundir con los otros tipos de sujetos que se presentan o que tienen relación con los predios. Entonces también están los tenedores y los ocupantes. Entonces, aquí tenemos el caso de los tenedores. Es muy fácilmente en la experiencia lo que yo puedo ver es que es muy fácil confundirse en ser tenedor a ser poseedor. ¿Por qué? Porque el tenedor, si bien dentro mirando en lo que es el núcleo de la propiedad, el tenedor tiene el uso, tiene el goce, no tiene la disposición. ¿Qué es lo que los diferencia como tal de los poseedores? ¿Cuál consideran ustedes que puede llegar a ser esa diferencia entre un poseedor y un tenedor?
los tenedores hacen uso de una cosa, o sea, en este caso, si seguimos hablando de predios, de los predios que jurídicamente ya existen. O sea, hay una matrícula de por medio y el tenedor está ahí, aún sabiendo que ese predio ya tiene una información jurídica o un propietario jurídico reconocido. Sí, 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 puede ser, puede ser. ¿Alguien tiene otra? Bueno, ¿cuál es la diferencia principal entre un tenedor y un ocupante? Un tenedor no tiene ánimo de ser señor y dueño, no tiene ánimo de ser propietario, reconoce que existe otro propietario. Un tenedor puede ser un usufructuario, puede ser un arrendatario, etc. Pero lo que los diferencia de los poseedores es el ánimo. ¿Vale? Y también existen los ocupantes. Este caso de los ocupantes aplica cuando existen lotes baldíos. De pronto, si los que no sepan, los predios baldíos son aquellos predios a los cuales no existe un propietario privado. Entonces, por ende, pasan a ser de la nación. Y existen baldíos adjudicables, baldíos inadjudicables, como las rondas de río, las playas, y baldíos reservados, que son baldíos a los cuales se tienen para algún programa, por ejemplo, el ordenamiento de la propiedad, para algunas reservas campesinas, para el caso de las sidres, son ese tipo de baldíos. Entonces, tener bien claro este tipo de las diferencias entre lo que es un poseedor, un propietario, un ocupante, va a ser bien importante, porque es que nos va primero generar un diagnóstico absolutamente claro de los predios, como les comentaba y como lo comentaba Osvaldo al inicio de esta sesión. La identificación predial no se centra solamente en determinar linderos y áreas, sino la relación que existe de los sujetos que están en ese territorio con el predio. Yo sí quisiéramos claridad en algo. O sea, sí, señor. Siguiendo con el ejemplo que tenemos, para mí, digamos que la posición que tiene el propietario en este momento es un ocupante. Así el predio haya nacido jurídicamente en el año 1953, el predio sigue siendo baldío, porque no se reconoce una información jurídica antes de 1953 de esa zona o de ese predio. El predio nació como una falsa tradición y sigue siendo baldío porque jurídicamente no se conoce otro nombre. En el año 1953 nació esa matrícula, pero en falsa tradición. Para mí ese señor es un ocupante, los dueños de ahora son unos ocupantes. Y cuando hay ocupantes, la única persona, por eso creería ya que no se le puede abrir un proceso de prescripción, porque así desde 1953 el predio exista jurídica y haya nacido a la vida comercial, el predio nunca ha sido de un propietario legalmente establecido, es una falsa tradición. Ahora, cuando un predio se puede dar por prescripción es cuando el predio tiene una matrícula reconocida y ahí se aplican los 5 años. En ese caso, para los tenedores, usted es consciente que usted está en un predio que tiene una matrícula X desde hace muchos años, pero era una hacienda de 2.000 o 3.000 hectáreas y se fueron estableciendo, pero usted sabe que eso tiene una matrícula a nombre de un fulano. Usted sí puede alegar una prescripción ahí porque usted lleva 5, 10, 15 o 20 años ahí y le pueda aplicar un juicio de pertenencia para usted poder sacar eso. Cosa que usted no puede hacer en un predio que baldío. Entonces, ahí hay que diferenciar lo que es la prescripción, cómo se puede adquirir un predio, lo que es el tenedor y lo que es un ocupante, para el caso de los predios baldíos. Exacto, sí. Lo que usted dice es muy cierto, Sin embargo, en este caso, digamos, si no existiese un título anterior, sí, aplicaría totalmente lo que usted me está diciendo. Es totalmente cierto. En este caso, existe una falsa tradición. El predio nace ya con un vicio, que es precisamente la falsa tradición. Eran unos ocupantes y ahí sí lo que aplicaría es la adjudicación de baldío. Eso es muy cierto. Pero en este caso sí se comprobó
en este caso sí se comprobó que existía un título anterior, que hubo un problema en registro y no registraron el título anterior. Eso fue lo que sucedió, pero si no, aplicaría totalmente lo que usted dice, eso es muy cierto, y eso hace parte también del proceso de identificación predial, tener todo ese tipo de temas claros y tener que a veces hasta irnos hasta los títulos anteriores. Si bien eso es cierto, eso no funciona a veces de nosotros, los prediales, como nos dicen, es importante tener todo ese tipo de temas muy claros. Y si es necesario a veces buscar los títulos y mirar los libros. Como ustedes saben, esto de los folios de matrícula se empezó a trabajar como más o menos unos 35 años. Antes lo que se llamaba folios de matrícula en formato antiguo, que era el libro, el tomo, todo eso. Entonces, nos tocó remitirnos hasta allá y sí, efectivamente, sí hubo. Luego, en este caso, sí aplicaría la prescripción adquisitiva de dominio. E inclusive nosotros realizamos el acompañamiento al propietario y la asesoría completa. Porque nosotros, para este caso específico, lo que nos interesaba era poder constituir la servidumbre. Ah, qué bueno. Sí, señor. Listo. Aquí viene ya la parte de lo que es el estado de la formalización rural. Colombia, por el tema de la violencia, por la continua guerra, tiene un problema y también por temas de idiosincrasia. Nosotros venimos de cargar con algo que nuestros abuelos, nuestros papás, bisabuelos también, nos decían la palabra vale. Y eso se hacía que ellos no formalizaran los predios. Eso hacía que, si bien la palabra dentro de mi territorio, dentro de mi comunidad, la palabra vale, pues a tenor de las leyes colombianas, pues era necesario seguir una serie de procedimientos con los cuales yo tuviera que legalizar el predio. Eso ha hecho que el 54, en este momento, el 54.3% de los predios rurales en Colombia son informales, es decir, que presentan el caso que les estaba mostrando. Tienen falsas tradiciones, son posesiones, tienen cartas ventas, muchas veces pues, son ocupantes también de predios baldíos. Entonces, eso es un problema que en términos generales trae pobreza. ¿Por qué? Porque es que a un campesino del común no le permite acceder a créditos, no le permite de una u otra forma generar riqueza. Luego, esto es bien importante que nosotros repliquemos este mensaje de que es necesario formalizar en zonas como La Guajira, en zonas como a veces en el llano, zonas muy alejadas, la gente no tiende a legalizar los predios y eso en últimas, a mí me ha funcionado por lo menos bien decirles siempre, mire, no carguen con problemas, no le herede problemas a sus hijos. Mañana sus hijos van a recibir el predio, van a heredar en teoría el predio y van a heredar problemas, van a heredar gastos. En la medida que ustedes puedan legalizar las cosas van a ser muchísimo mejor. Nos pasaban, yo trabajo con el tema de líneas eléctricas y hay propietarios que llevaban 30, 40 años viviendo ahí y estaban como ocupantes, no formalizados, y ahorita que nosotros estamos modernizando las líneas de transmisión y estamos pagando todas las indemnizaciones que no se habían pagado en su momento, y les estoy hablando de una muy buena cantidad de dinero, predios que solo la constitución de la servidumbre de la indemnización a cada propietario le corresponde entre 40, 50, 70 millones de pesos. Entonces ahora sí ellos están empezando a dar cuenta de que, venga, es muy importante no legalizar el predio, que no de acá mañana con esto del COVID me muero y no legalice nada, no deje nada, digamos, como dicen ellos, arreglado. Entonces, esto es bien importante. Entonces, el mensaje que les quería dejar es que nosotros, al ser prediales, es importante que estemos, sobre todo actualizándonos esta parte de la gestión predial, de la identificación predial, está cambiando demasiado rápido. Esto, todos los días están saliendo nuevas resoluciones, nuevas formas de hacer las cosas.
luego es importante siempre estar bien montado el tema y sobre todo también tener el tema jurídico claro, que van a haber diferencias, digamos, con algunos abogados y todo eso, pero eso también hace parte de la construcción, la crítica y la discusión hacen parte de la construcción como tal del conocimiento. Entonces, es importante que nosotros no solo nos dediquemos a manejar bien un GPS, a delimitar bien los linderos, a hacer unos mapas bonitos, a tener un muy buen sistema de información geográfico, sino que también tengamos esta información jurídica y catastral absolutamente clara. Entonces, pues no sé qué comentarios tengan, dudas, preguntas. Bueno, mientras algún estudiante, alguno o alguna estudiante pues participa, pues primero que todo, ingeniero Reiner, muchísimas gracias. Este taller realmente me pareció bastante pertinente y de verdad que creo que en el semillero pues vamos a implementar este tema de talleres porque finalmente creo que le da un matiz práctico a la teoría que se ven de pronto en las asignaturas y pues que esto es de la vida real. El otro punto que siempre he resaltado, y pues algunos, digámoslo así, podemos ver las cosas como que no, acá el catastro está mal y no sé qué, pero también véanlo como una oportunidad. Si bien es cierto que estamos graves en catastro y que todos los predios del país están en problemas, eso implica que vamos a tener mucho trabajo. Eso implica que si un campesino no le dan la información en el IGAT, en la oficina del IGAT, pues ustedes que están en los territorios son los llamados a hacer eso. Claro, lo pueden cobrar o en algún caso lo pueden hacer, digámoslo así, de forma de asesoría, como por devolverle algo a la sociedad, como de pronto lo hemos pensado algunos. Entonces realmente veanlo como una oportunidad, se montaron en la carrera que es, realmente acá hay, lo que decía Reiner, siempre hemos tenido mucho trabajo, ahorita con este catastro multipropósito hay ya demasiado y por eso es importante que existan otros profesionales como ustedes que puedan, digamos, ayudar a evangelizar sobre catastro que la gente no conoce, a que aprendamos a tener formalidad en nuestros predios. Acá la última parte es verdad, acá pues nosotros vendemos es de palabra, el famoso cuerpo cierto, y finalmente nunca tenemos la formalidad de los predios. Y USAID tiene una política que ellos ven que cuando en los territorios hay formalidad, en la tierra también se genera formalidad en otros procesos económicos, sociales. Entonces, digamos que por eso el gobierno le ha puesto mucho empeño en el tema de la formalización. Entonces, ese es como el llamado de atención. Hay trabajo, estudien mucho y esto no se trata solo de ir a medir un predio, no, esto tiene una connotación que va un poco más allá y va de parte de un análisis de ustedes. Iván Darío. Profe, muchas gracias. Una consulta. ¿Por qué si conociendo de que tenemos un folio de matrícula inmobiliaria que es una falsa tradición, por qué se le, digamos, dentro de las anotaciones veo que están registradas las servidumbres? O sea, esto no le da al poseedor de este predio como bueno, me están validando que el predio sí es mío porque estamos registrando esta servidumbre, o cuál es ese motivo de registrarlo ahí. Bueno, lo que pasa es que recuerden que las servidumbres no recaen sobre el propietario o el poseedor, recaen sobre el predio. Y en últimas, el folio de matrícula es la información de todo el tracto sucesivo que ha tenido el predio, toda la historia de todos los propietarios que ha venido. Entonces, es necesario anotarlo dentro del predio porque es la servidumbre que cae sobre el predio, independiente si existe o no una posesión o cualquier tipo de otra titularidad. Por ejemplo, hace poco la GREC sacó una resolución de que siempre se tendría que constituir una servidumbre, siempre se tenía que constituir, perdón, a través de escritura pública. Anteriormente, cuando existían ese tipo de situaciones que habían falsas tradiciones, posesiones y demás, lo que se hacían era pagar daños, nada más. Lo cual a nosotros como empresa nos permitía de una u otra forma seguir ejecutando el proyecto, pasar la línea de transmisión o de hidrocarburos y demás. Pero
con esa resolución de la TEC nos obliga ya a tenerla, a cualquier empresa de hidrocarburos y eso, a tenerla como y constituirla y anotarla en el folio de matrícula. Como les comentaba, la servidumbre no recae sobre el propietario, recae sobre el predio. Muchas gracias. Bueno, pues creo que nos pasamos un poquito, pero valió la pena. Son las 6:13. Entonces, pues, digámoslo así, si tienen más dudas, pues con mucho gusto las podemos ver pues ya en el otro semillero, el otro año. Realmente, pues muchas gracias al ingeniero Reiner por su tiempo. Voy a ver si lo comprometo para otro taller de estos, porque realmente me parece muy importante que ustedes como estudiantes aprendan este tipo de cosas que es como el día a día y que realmente puedan ofrecer un servicio de valor, ya sea a una entidad pública, a una entidad privada o realmente a la comunidad. Ustedes tienen la ventaja de que pueden trabajar en esos tres sectores, no solo en catastro, sino solo en la oficina de catastro. Lo que les he dicho siempre, les voy a seguir remarcando siempre. El catastro es de todos. Todo el mundo que tenga un predio tiene algo que ver con catastro y puede que tenga un problema. Entonces, muchísimas gracias, ingeniero Reiner, muchísimas gracias, profe Andrea, también por asistir, muchísimas gracias a todos y a todos los estudiantes que participaron. Nos vemos el otro miércoles con la última sesión del semillero 2021. Vamos a hablar sobre un tema de investigación investigación que lo va a orientar una persona bastante experta en el tema de investigación cualitativa, no cuantitativa, que digamos que a nosotros los técnicos a veces nos cuesta hacer investigación cualitativa porque nos gusta más el cuánto, el número. Entonces es un buen espacio para que aprendan. Y nada, ingeniero Reiner, muchísimas gracias a todas y todas, muy buenas noches. No, a usted, Osvaldo, muchísimas gracias a todos por estar acá. Como les digo, este es un espacio para que construyamos conocimiento. Esto no es la palabra de una sola persona, sino que podemos ver diferentes miradas y eso es lo que hace interesante la situación, ¿no? Entonces, a ustedes muchísimas gracias y Carlos, Osvaldo, ¿no? Cualquier cosa me avisa, desde que haya el tiempo no hay problema. No me vaya a bloquear. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.